En el 16º año de vivir dentro del libro aún me enamoré del protagonista, pero después de que apareció la protagonista él poco a poco olvidó los pactos que habíamos hecho, hasta que un día regresó a casa con ella y se arrodilló para suplicarme que aceptara romper nuestro compromiso. Supe entonces que la trama ya era irreversible. La espalda de Liam ya estaba ensangrentada y llena de heridas abiertas. Incluso podía oler el aroma a sangre, aún así seguía arrodillado apretando los dientes mientras insistía en romper nuestro compromiso. Me quedé atónita, resulta que él también podía mostrar sus emociones con tanta intensidad. Ahora entendía que aquellos favores y atenciones del pasado ya no me pertenecían. De repente sentí una extraña sensación hacia ese hermano mayor del vecindario que desde pequeño prometió protegerme toda la vida. Era como si nunca lo hubiera conocido. ¿Pensaste en Rachel cuando hiciste esto? El tío Liam, frustrado por su terquedad, azotó el látigo contra su espalda con un sonido seco. Liam dijo: solo veo a Rachel como una hermana menor. Este compromiso fue algo que solo arreglaron los mayores. Lo miraba incrédula con la cabeza en alto, reiteraba una y otra vez su determinación ante ambos padres, expresando sin cesar su afecto por esa chica. Hoy era mi fiesta de cumpleaños. Aunque iba vestida como una princesita, en ese momento me sentía como un payaso. Lo que debería haber sido una fiesta encantadora se convirtió, gracias al escándalo de Liam, en una farsa grotesca. No quedó más remedio que terminarla apresuradamente y despedir a los invitados. Creo que mis 20 años empezaron de la peor manera posible. Hace 3 meses Liam aún estaba preparando en secreto un regalo de cumpleaños para mí. Creía que era discreto, pero en realidad sus pensamientos se leían claramente en el rostro. Cuando me enteré no lo delaté y deliberadamente dejé que me sonsacara información. Externamente fingía calma, pero en mi interior sentía un brillo de emoción esperando ansiosamente la llegada de mi cumpleaños. Sin embargo, después de esperar 3 meses llena de ilusión, lo que recibí fue esta escena caótica. No esperaba que Liam trajera a Hannah a mi fiesta de cumpleaños. Menos aún que tomara la mano de otra persona sin importarle mis sentimientos, anunciando frente a todos que quería romper nuestro compromiso. Solo 3 meses, una relación de más de 10 años no pudo resistir 3 miserables meses. Me reí con autodesprecio, quizás ya había anticipado este día porque sentía un entumecimiento que no me sorprendía. Pero mi corazón aún podía sentir un dolor agudo y constante. El absurdo espectáculo se prolongó por mucho tiempo y ya no quise seguir viéndolo. Me sequé las lágrimas en el rabillo del ojo y pregunté con voz entrecortada: Liam, ¿de verdad quieres romper nuestro compromiso? Sí, sin la menor vacilación. Su tono era tan firme como cuando tenía 5 años y me prometió que siempre estaría a mi lado. Quizás por sentirse culpable, Liam evitaba mi mirada como si no se atreviera a mirarme. Rachel, lo siento, pero de verdad me gusta Hannah. Tras un largo silencio finalmente habló. Su mirada era tan dulce y arrepentida como siempre lo había sido conmigo durante todos estos años. Pero las palabras pronunciadas fueron como un cuchillo afilado clavándose en mi corazón. Sabía que no había vuelta atrás. Está bien, aceptó. Todas las miradas se posaron sobre mí. Forcé una sonrisa y le rogué a mi madre: por favor, acepta. Gracias a mi insistencia, finalmente Liam y yo terminamos con nuestro compromiso de tantos años. La madre de Liam me miró con remordimiento y finalmente se llevó a Liam. Aunque no se dijera explícitamente, todos sabíamos en el fondo que la relación entre las dos familias nunca volvería a ser tan cercana como antes. Cuando regresé a casa lloré toda la noche. La chica secundaria siempre será la chica secundaria, incluso si llegué primero a estar al lado del protagonista, incluso si nos volvimos cada vez más cercanos. Cuando apareció la verdadera protagonista, él no dudó en abandonarme. Así que creo que es hora de irme. Lo primero que hice al volver a la escuela fue presentar mi solicitud para el programa de intercambio estudiantil. Originalmente mi familia planeaba enviarme al extranjero después de la secundaria. Pero como Liam se quedó en el país, yo también ingresé a una universidad local. Ahora sé que estaba terriblemente equivocada. Por suerte aún no es demasiado tarde. Al salir de la oficina del tutor giré mis pasos hacia la biblioteca. No sé si era una ilusión, pero sentía muchas miradas posándose sobre mí. Justo cuando me preguntaba qué ocurría, mi mejor amiga Chloe apareció ante mí como un torbellino. Dios mío, ¿sabes lo de Liam? Bajo mi deliberado descuido hacía muchos días que no escuchaba ese nombre. Al escucharlo por primera vez no pude evitar que me temblara el corazón. Meneé la cabeza suavemente. Luego, entre los relatos entrecortados de Chloe, llegué a entender más o menos la situación. Durante el tiempo que estuve de baja en el campus de la universidad se apareció una pareja de enamorados muy dulce y cariñosa. El clásico argumento del heredero rico que se enamora de la estudiante humilde había ocurrido en la vida real. Después de romper el compromiso conmigo, Liam por fin no tuvo que seguir sacrificando a Hannah. Él mismo planeó y preparó una gran declaración de amor. Compró casi la mitad de las flores de la ciudad y lanzó fuegos artificiales toda la noche para la protagonista de su corazón, causando la envidia de todos, no solo en nuestra universidad sino que muchos estudiantes de la escuela vecina también se enteraron del asunto. Los dos rodeados de flores brillaban como los protagonistas de un drama romántico, inundando instantáneamente los foros de toda la universidad. Sus nombres aparecían inseparablemente unidos por actuar juntos frecuentemente y participar en competencias. Mi nombre y el de Liam siempre figuraban uno al lado del otro. Así fue desde la primaria hasta la universidad, hasta que ahora el nombre que acompaña a Liam ya no es el mío. No puedo describir lo que siento en este momento, solo siento un nudo en la garganta. Los espectadores grabaron vídeos de la declaración que incluso llegaron a ser tendencia local en TikTok. Liam demostró su afecto por Hannah a su manera característica. Como siempre, fue un gesto llamativo y sin miedo. Cuando ama a alguien quiere que el mundo entero lo sepa, agotando todos los recursos para cobijar a alguien bajo sus alas.
Recuerdo que él también solía preocuparse tanto por mí. Cuando me molestaban aparecía como un héroe y golpeaba a esos matones hasta que se rendían. Aunque quedara cubierto de heridas sonreía tontamente y me decía: no temas, si alguien te molesta ven a mí, te protegeré toda la vida. Los torpes consuelos eran especialmente sinceros, conmovedores. Pero al final las promesas juveniles eran demasiado ligeras. Resulta que toda la vida solo eran unos escasos 10 años. Pasó tan rápido que ni siquiera pude saborearlo antes de llegar a su fin. En el momento en que pronunciamos esos juramentos solo yo los guardé en el corazón, los demás ya los habían olvidado. Al final los amigos de la infancia no pudieron vencer al amor que llega del cielo. Qué lástima por Rachel. Qué lástima si ya se conocen tanto, qué sentimientos pueden quedar. Si no lo dijo Liam, que solo ve a Rachel como la hermanita de al lado. Lo del compromiso solo fue un capricho de los adultos. ¿En qué época vivimos? Matrimonios arreglados, por favor. Pero antes la mirada de Liam hacia Rachel no era nada inocente. No me creo que Liam no haya sentido algo por ella, un auténtico patán. Por favor, Hannah es la chica más popular de la escuela, estudia bien, es guapa, en que no supera a Rachel. Declaro que la chica y el chico más populares son la pareja perfecta. De acuerdo. No presté atención a esos comentarios. Mi mirada se posó durante varios segundos en la foto de Liam arrodillado con un ramo de flores. Como si fuera una forma de automutilación, confirmé una y otra vez que Liam ya no me quería. La persona que prometió protegerme toda la vida me dejó con un lo siento y se volvió para proteger a otra chica. 3. Con el corazón agitado después de separarme de Chloe fui a la sala de música a practicar piano. Sin embargo, al sentarme en el lugar familiar recordé cómo Liam me había esperado innumerables noches para acompañarme de regreso. Sabía que estarías aquí. Levanté la vista sorprendida. La persona en quien acababa de pensar apareció ante mis ojos. Liam, de espaldas a la luz, apoyado con desenfado en el marco de la puerta, me miraba con una sonrisa radiante. Se acercó lentamente con los puños cerrados y me preguntó qué mano. El mismo juego infantil de siempre. Sabía que ambas manos escondían caramelos de sabor a naranja. Era mi sabor favorito. Señalé una mano al azar. Esta. Felicidades, has ganado un caramelo de naranja. Abrió la mano y en su palma descansaba un caramelo de fruta con sabor a naranja. La luz del sol de la tarde se filtraba por la ventana de cristal hacia la sala de piano mientras las hojas de los árboles afuera se mecían suavemente con la brisa. Liam se sentó a mi lado y sin más pulsó unas cuantas teclas del piano. De repente volví en mí. El caramelo de naranja agridulce estimulaba mis papilas gustativas. El sabor familiar en un instante pareció transportarme de vuelta a los veranos de mis 3 años de bachillerato. Los días en que Liam y yo practicábamos el piano día y noche. Practicar era algo extremadamente tedioso. Cada vez que quería ser perezosa, Liam, como por arte de magia, sacaba un caramelo de naranja para mí. En realidad no eran solo caramelos. Muchas veces cuando lo necesitaba sin que yo dijera nada, Liam ya lo había arreglado todo por mí. Como un bolsillo mágico, mis manos también se posaron sobre las teclas del piano. La mente sin pensar, los dedos bailando sobre las teclas blancas y negras. Liam se unió con complicidad. En esos breves minutos ninguno de los dos pronunció palabras, ampliamente nos sumergimos en la música. Como si aún fuéramos el chico y la chica de oro ante los ojos de los demás, los admirados amigos de la infancia. Y Liam nunca había roto unilateralmente nuestro pacto para humillarme en la fiesta de cumpleaños. Cuando terminó la canción los recuerdos se detuvieron abruptamente. La voz de Liam sonó baja. Rachel, lo siento, no fue mi intención ese día. Guardé silencio por un largo rato antes de preguntar por qué tuvo que ser ese día en particular. Porque yo suspiré y levanté la mano para interrumpir sus balbuceos. La razón en realidad era bastante obvia. El día de la fiesta de cumpleaños todos estaban presentes. Liam sabía que si hablaba en privado con sus padres ellos nunca aceptarían la ruptura del compromiso. Para obtener el resultado que deseaba tenía que hacer público el asunto y evitar que el matrimonio se llevara a cabo. Obviamente el plan funcionó ese día. Incluso si no hubiera suplicado a mis padres ellos ya no me habrían obligado a casarme. Solo que en ese momento estaba tan furiosa que no quería dejar pasar las cosas tan fácilmente. Aunque se trataba de un matrimonio por conveniencia, Liam y yo no éramos una pareja desdichada que se despreciaba mutuamente. Al contrario, en todos los aspectos éramos complementarios y compartíamos una conexión mental. Hasta mis mejores amigas solían bromear diciendo que habían comido demasiado alimento para perros, muestras de cariño de nuestra relación. Todo iba bien, la relación entre Liam y yo solo necesitaba romper esa última barrera. Pero justo apareció Hannah. No supe en qué momento la mirada de Liam dejó de posarse en mí. Recorría largas distancias para comprar el té con leche que a Hannah le gustaba y por las noches la acompañaba en secreto hasta su dormitorio. Los snacks que el tío Liam nos enviaba desde el extranjero que antes Liam me entregaba como si fueran tesoros. Después empezó a apartar primero unas cajas de caramelos de leche para llevárselas. A Liam no le gustaba comer dulces. No fue hasta que vi los envoltorios de caramelos familiares en casa de Hannah que de repente entendí lo que estaba pasando. Cada cosa parecía un pequeño detalle sin importancia, pero fue en esos pequeños detalles que Liam y yo nos fuimos distanciando poco a poco. Al ver que permanecía en silencio durante tanto tiempo, Liam volvió a decir lo siento. Lo miré a los ojos. Seguía siendo el mismo chico que conocía, el joven que hacía latir mi corazón. Pero en su corazón ya había espacio para otra persona. Incluso llegó a ignorar nuestros años de afecto y la amistad entre nuestras familias por ella. Si realmente no sentía nada por mí durante todos estos años, tuvo incontables oportunidades para alejarse de mí y dejarlo claro. También había muchas formas pacíficas de resolver el compromiso. Y al final eligió precisamente esta manera tan radical. Sin importarle en absoluto mis sentimientos, me convirtió en el hazmerreír, en el tema de conversación de los demás. Una frase ligera como una pluma cualquiera puede decirla, pero lo que siempre he querido es poder mirarme al espejo sin remordimientos. Respondí con un suave ¿crees que voy a decir no pasa nada? Él levantó la vista desconcertado. Liam, de ahora en adelante no vengas a buscarme si no es importante. Dije con frialdad, no te perdonaré por esto.
Cada quien debe asumir la responsabilidad de sus decisiones, aunque siempre he sido de carácter dócil, eso no significa que permita que me pisoteen. Antes aún albergaba un atisbo de esperanza, pero ahora veo que es momento de ponerle fin a esto. El rostro de Liam se ensombreció. ¿De verdad quieres hacer esto? Nos conocemos desde hace tanto tiempo. Sé que la última vez actué impulsivamente. En realidad yo tampoco quería esto, pero... Sin peros me solté de su mano y me disponía a marcharme, pero él me agarró de la muñeca. Espera, en realidad hoy vine a confirmar algo contigo. Frunció el ceño con una expresión seria y solemne. Lo del cupo de intercambio estudiantil, fuiste tú quien hizo trampas para eliminar a Hannah de la lista. Incluso sabiendo que Liam ya no sentía nada por mí, no podía creer que fuera capaz de preguntarme algo así. Al ver la duda en sus ojos comprendí que hablaba en serio. Resulta que durante todos estos años no había ni un ápice de confianza en mí por su parte. Era peor que un completo extraño sin ninguna prueba, así como así arbitrariamente me colgó el San Benito. Me temblaban las manos de la rabia, conteniendo con esfuerzo la ira. Pregunté, ¿fue Hannah quien te lo dijo? No, pero no se me ocurre ninguna otra razón por la que alguien más haría esto. Vaciló antes de hablar. Después de todo, el asunto de la ruptura de nuestro compromiso no terminó de la mejor manera hace un tiempo. Me reí fríamente para mis adentros, así que él sí sabía que me enfadaría. Antes ni siquiera tenías la idea de irte de intercambio al extranjero. ¿Cómo es que de repente quisiste irte después de romper el compromiso? Al ver que mi expresión se volvía cada vez más sombría, Liam perdió un poco de seguridad, pero aún así me interrogó. ¿No crees que el momento es demasiado coincidente? Y además tengo razones de sobra para hacerlo. Yo continué su frase. Porque estoy celosa de Hannah, ¿es eso lo que querías decir? La persona frente a mí guardó silencio. Mi corazón se retorcía de dolor, pero de pronto sentí ganas de reír. Así que esto es el poder de la trama, con el guión de la villana en mano, sin importar si lo hice o no a los ojos de los demás. Soy esa persona que ha cometido toda clase de maldades. No importa lo que pienses, solo puedo decirte que no fui yo quien lo hizo. Miré fríamente a Liam. No niego que antes hubo un malentendido sobre nuestra relación, pero de ahora en adelante solo seremos vecinos. 5. No sé cómo, pero se difundió el rumor de que aproveché el dinero de mi familia para arrebatarle a Hannah su plaza de estudiante de intercambio. Incluso los rumores se intensificaron aún más. Los estudiantes indignados comenzaron a recoger firmas para exigir que la escuela investigara rigurosamente y les diera un resultado justo e imparcial. Hannah incluso se presentó en mi puerta, aunque sus ojos estaban enrojecidos. Dijo con terquedad, sé que no puedo compararme contigo, pero no me rendiré. Debes saber que todo lo que uno hace deja huellas. Era la primera vez que me reunía con ella a solas. Antes Liam siempre la protegía tanto que solo podía verla de lejos o contemplar su espalda. La apariencia de Hannah no era del tipo que deslumbra a primera vista, pero tenía un encanto duradero. Algunos rumores sobre los asuntos de su familia habían llegado a oídos de todos. Me quedé quieta sin decir nada durante mucho tiempo, solo observándola detenidamente. No es de extrañar que Liam me abandonara sin pensarlo 2 veces. Al parecer hasta en el fango pueden florecer flores tan hermosas. Qué ganas de arruinarlo todo hoy. Agitó su mano frente a mis ojos. De repente reaccioné, aparté su mano y dije con frialdad, aléjate de mí. El sudor frío brotó en mi espalda mientras el miedo ascendía lentamente desde mis pantorrillas hasta coronar mi cabeza. Probablemente no esperaba que la humillara así. Hannah se marchó furiosa. Al ver que se alejaba, me apoyé en el tronco del árbol para recuperar el aliento. En ese instante de repente me surgió el pensamiento de hacer desaparecer a Hannah. Era como si un demonio hubiera aparecido de pronto en mi mente. Me susurraba con voz seductora, adelante, empújala al lago, haz que desaparezca de cualquier modo, así nadie te quitará a Liam. Liam siempre debió ser tuyo, es quien creció a tu lado durante más de 10 años, quien prometió protegerte toda la vida. Abrí las manos que tenía fuertemente apretadas y vi las marcas de sangre en las palmas. Al volver al apartamento me di cuenta de que todavía no podía dejar de temblar. Cada vez que me enfrentaba a Hannah parecía perder el control de mí misma, surgiendo en mí un instinto de querer lastimarla. Era una señal muy peligrosa. Me dejé caer en el sofá con desaliento, abrazando al azar un peluche para sentirme segura. El peluche era un lindo conejo rosa. Recordé que Liam había gastado más de 100 fichas en los juegos para ganar ese conejo. En aquel entonces en el centro comercial pasamos junto a una máquina de garra. Le dije casualmente qué bonito y Liam se obsesionó con ese conejo. Yo lo observé fallar una y otra vez. Abrí la boca para pedirle que se detuviera. Pero al final me tragué las palabras. En ese momento me pregunté hasta dónde llegaría. Quizás después de tantos fracasos se rendiría por sí mismo, pero Liam no lo hizo. Finalmente me tendió el conejo frente a mí con una sonrisa que le iluminaba los ojos y las comisuras de los labios. En el momento en que lo recibí sentí que las lágrimas asomaban. Durante muchos años después Liam demostró con acciones lo importante que era yo para él. Me dio todo su favoritismo, pero ahora ya ha olvidado por completo todo lo que vivimos. Olvidé lo mucho que se esforzaba por hacerme reír. Olvidé lo aterrado que solía estar de perderme. Pensé en estos recuerdos mientras me dormía profundamente, pero me despertó una llamada a altas horas de la noche. 6. Me apresuré hacia el hospital donde papá esperaba ansiosamente afuera del quirófano. ¿Cómo está mamá? Papá me acarició la cabeza. Sigue en reanimación, estará bien. Me esforcé por calmar mi respiración. Luego supe por mi padre que mi madre había sufrido un infarto y perdido el conocimiento mientras estaba fuera. Por suerte alguien la vio a tiempo y la llevó al hospital. Miré a la persona amable frente a mí algo sorprendida. Era el pequeño señorito rebelde de la familia Gian, Ethan. También era quien más se peleaba con Liam de pequeño. A Ethan le encantaba burlarse de mí. Ver mi cara de enojo lo hacía reír especialmente feliz. Liam siempre peleaba con Ethan cuando me veía siendo intimidado. En realidad solo era un poco bocazas, pero entre nosotros la relación era bastante buena. Así estuvimos peleando y bromeando durante años hasta que después de la secundaria Ethan se fue al extranjero sin decir nada. Al final ni siquiera hubo una despedida e incluso cambió sus datos de contacto. Parecía que deliberadamente estaba creando distancia. Incluso recuerdo que durante ese tiempo me sentí genuinamente triste por un buen rato.
Liam al verme así se enfureció aún más y juró que le daría una paliza a Ethan si volvía. Cuando finalmente se apagó la luz del quirófano el cielo ya comenzaba a clarear. Afortunadamente al llevarla a tiempo al hospital mi madre no sufrió mayores complicaciones, solo necesitaba un buen periodo de descanso para recuperarse. Por fin mi padre y yo pudimos dejar de preocuparnos. Esta vez fue gracias a Ethan. Rachel, ayúdame a agradecerle como se merece. Mi padre se quedó en el hospital cuidando de mamá mientras yo llevé a Ethan a comer. ¿Qué te hizo decidir regresar?, le pregunté para iniciar una conversación casual durante el camino. Ethan metió una mano en el bolsillo como si hubiera escuchado una pregunta divertida y esbozó una sonrisa burlona. Regresé porque quise, no necesito una razón. El hombre frente a mí tenía unos ojos estrechos y profundos claramente definidos entre blanco y negro con una intensidad bastante agresiva. Pero cuando sonreía era como el deshielo de la nieve invernal. Al escucharlo me quedé paralizada un momento y al reaccionar también esbocé una sonrisa. Si para qué necesitaba una razón, si quería hacer algo simplemente lo hacía. Si lo calculo estrictamente he vivido 2 vidas y aún así no tengo la claridad de esta persona que es un año menor que yo. Llevé a Ethan a comer al restaurante que frecuentaba, pero al llegar a la entrada me encontré con Liam. Su mano aún sostenía la de Hannah. Observé cómo su mano se movió como si quisiera soltarla, pero al final la apretó con más fuerza. Mejor vayamos a otro lugar, le dije en voz baja a Ethan. Este restaurante no es de los más lujosos, pero gana por su buen sabor. Además no está demasiado lejos de la escuela, así que antes Liam y yo solíamos venir aquí a comer. Ethan recorrió con la mirada a nuestro pequeño grupo, arqueó una ceja y asintió levemente. Me sorprendió un poco ya que Ethan es el que más le gusta unirse al bullicio. Ante este tipo de situaciones antes él sin duda se habría quedado incluso sin importarle avivar más el fuego. Parece que todos estos años en el extranjero al final sí lo han hecho madurar y ser más sensato. Me di la vuelta para irme con Ethan, pero Liam nos detuvo. Su mirada se encontró con la de Ethan. Cuando volviste, ¿cómo es que están juntos? Estas palabras me hicieron fruncir el ceño sin querer. Efectivamente, Hannah a mi lado también cambió de expresión. Acabo de volver hace 2 días, dijo Ethan con tono despreocupado. Mi familia me obligó a regresar para un matrimonio arreglado por conveniencia. No pude evitar mirarlo de reojo. Resulta que incluso un libertino como Ethan, después de tantos años de vivir a su antojo, al final tenía que obedecer a su familia. Él soltó una risa ligera y le dijo a Liam, todos somos viejos amigos, ven a tomar una copa cuando llegue el momento. 7. Regresé a la escuela y llevé todos mis expedientes académicos para mostrárselos al profesor. Este mundo realmente tiene muchos aspectos injustos, especialmente hacia mi persona, con una profunda malicia. Me sentía algo desesperada, pero tampoco quería quedarme de brazos cruzados. Esos compañeros que alborotaban tanto no conocían la verdad, solo querían desahogarse o disfrutar del chisme. Para la mayoría de la gente el hecho de que mi familia tuviera dinero y yo disfrutara de una buena vida ya era en sí mismo una injusticia. Así que querían derribarme, querían verme caer. Pero no soy ese tipo de rico heredero que solo sabe comer, beber y divertirse. O más bien la mayoría de los herederos ricos no son unos inútiles, al contrario, nacer en familias como la nuestra hace que se preste aún más atención a estas cosas y se aprenda mucho más. Al final solicité mi retiro del programa de intercambio. Mirando la expresión indecisa del profesor no dije nada y me di la vuelta para irme. Solo me sentí un poco aliviada de que mi familia no supiera nada de todo esto. En realidad tampoco es que quisiera ir tanto, solo que en ese momento ocurrió lo de la ruptura del compromiso y aunque ya me lo esperaba no pude evitar sentirme triste, solo quería usarlo como excusa para escapar. Ahora mi madre necesita que alguien la cuide y no puedo pensar solo en mí misma. Lo más importante es que quizás esta sea una advertencia que la trama me está dando. Si intento escapar de la trama ocurrirán todo tipo de imprevistos que me impedirán irme. Cuando regresé al apartamento ya era algo tarde, pero no esperaba ver a Ethan, a quien no había visto en varios días, en la entrada. Después de que se difundió la noticia del regreso de Ethan al país, en el círculo social no han faltado fiestas en su agenda. Yo también estaba concentrada en mis propios asuntos. No me invitas a subir. El tono de Ethan era relajado y coqueto, sin mostrar el más mínimo remordimiento por lo inapropiado de su comentario a esa hora. Mi negativa fue inútil y terminé llevándolo a casa. No mostró el menor pudor, apenas entró se dejó caer en el sofá. Desde el principio había percibido un leve olor a alcohol en él, seguramente venía de alguna fiesta. Saqué mi teléfono para contactar a su chofer, pero él me lo arrebató de un tirón. Con tan poco alcohol no vas a emborracharte, le dije molesta mientras le daba una patada. Devuélveme el teléfono. Ethan solo llevaba puesto un suéter negro de cuello alto. La luz cálida y amarillenta que caía sobre él atenuaba su aire distante. Al ver mi expresión furiosa soltó una risita burlona. Las comisuras de sus ojos se alzaron con pereza como un hechizante espíritu seductor. En todos esos años que crecimos juntos muchas veces me gastó bromas así. Hasta este momento por fin sentí algo de realidad. Ethan ha vuelto, sigue siendo el mismo que mejor conozco. No es el protagonista, no es un personaje que yo conozca, solo es una existencia insignificante en el libro. Pero él ha sido un amigo verdadero durante todos estos años. Me quedé mirando fijamente aturdida. Hay que admitir que Ethan es realmente guapo, un tipo completamente diferente a Liam. Con sus dedos huesudos jugueteando con el teléfono esbozó una sonrisa indiferente y luego soltó una bomba. Rachel, ¿qué tal si nos casamos? 8. Asumí que Ethan estaba borracho y bromeando conmigo, así que respondí sin pensar, me temo que no será posible. ¿Por qué?, preguntó. Inventé una excusa, nunca me has cortejado. Ethan se rió. Bien, entonces te cortejaré, solo espero que no te arrepientas. Los días siguientes no vi a Ethan. Pensé que aquel día realmente estaba borracho. Estaba ocupada con la mudanza, aunque no iba al extranjero aún así quería alejarme del grupo principal. De lo contrario quizás me convertiría en alguien que ni siquiera yo misma reconocería.
Odio la sensación de ser manipulada. Cuando empezamos la universidad, mi familia, preocupada porque no nos adaptáramos a la residencia, nos alquiló un apartamento a cada uno cerca del campus. Liam y yo nos convertimos en vecinos. La mayoría de las cosas en mi casa las eligió él, incluso muchas eran versiones combinadas con las suyas. ¿Quién iba a pensar que al final nos volveríamos tan extraños el uno para el otro? Efectivamente había pensado las cosas demasiado sencillas. Solo me llevé lo necesario. Los regalos de Liam los empaqué todos y los dejé frente a la puerta de al lado. Apenas bajé las escaleras y vi a Ethan. Tomó mi maleta y la guardó en el coche. Primero vamos a ver a tu tía. ¿Qué haces aquí?, pregunté sorprendida. Cruzó los brazos y dijo con un tono amenazante: no habrás olvidado lo que me prometiste, ¿verdad? ¿Qué cosa dijiste? Que me permitirías cortejarte. Yo no tengo la costumbre de jugar con los sentimientos de la gente, lo digo en serio, Rachel. Una frase que cortó de raíz cualquier posibilidad de retroceder. Al final terminé sentándome en el asiento del copiloto. Después de un periodo de descanso, el semblante de mamá había mejorado mucho comparado con antes y en mi interior solté un suspiro de alivio. Xiao Yi ha vuelto a venir. Mamá, radiante de alegría, tomó de la mano a Ethan para conversar. Se veía tan familiarizado que claramente no era su primera vez. Así que estos días Ethan había estado intentando ganarse a mi familia. Al principio no le di importancia a las palabras de Ethan hasta que empezó a acompañarme todos los días a clase. Un té con leche a la izquierda, un ramo de flores a la derecha, convirtiéndose en mi chofer personal cada día. Dejó a todos boquiabiertos, pero a él no le importó lo más mínimo. Tampoco me molestaba el contacto de Ethan, incluso lo veía con buenos ojos. También quería saber qué tipo de final me esperaría si dejaba de obsesionarme con el protagonista. Hoy no hace falta que vengas a buscarme, Chloe viene a verme. Después de enviarle el mensaje a Ethan, noté que Chloe me miraba con ojos burlones. El joven señorito Jian no está mal, dije curvando los labios en una sonrisa. La verdad es que no está mal. Nos miramos y ambos estallamos en carcajadas. En serio, antes realmente pensaba que Liam era un buen partido, pero nunca imaginé que después de tantos años en el campo del amor terminaría siendo engañada. Chloe ya había bebido bastante y sus palabras sonaban un poco arrastradas. Al mencionar a Liam di un sorbo a mi vino sin decir nada. Hacía mucho tiempo que no escuchaba ese nombre. Volver a mencionarlo ya no despertaba grandes emociones en mí. Hace unos días, después de devolver sus cosas, Liam me preguntó frenéticamente: ¿quieres cortar todo lazo conmigo, Rachel? No debería ser así entre nosotros. ¿Cómo deberíamos ser entonces? No pronuncié esa pregunta en voz alta porque la respuesta ya no importaba. Liam me había prometido tantas cosas, pero una vida entera resulta ser demasiado tiempo. Ahora entiendo que la frase más inútil del mundo es: me lo habías prometido. Sin darme cuenta ya había bebido bastante. Con la vista nublada vi que Liam había llegado en algún momento y me había quitado la copa de las manos. Él estaba muy enojado. Rachel, no bebas alcohol fuera, este no es un lugar al que deberías venir. Entonces, ¿a dónde debería ir y qué derecho tiene él de controlarme? Muchas veces me siento perdida. ¿Quién soy realmente? ¿Dónde debería pertenecer? ¿Es realmente real la vida que llevo ahora? Quizás esto solo sea un sueño bastante vívido. Chloe ya estaba borracha y tumbada sobre la mesa, así que no podía contar con ella. Extendí un dedo y le di un toque en el pecho. Eres solo un vecino, no deberías meterte en tantos asuntos. El rostro de Liam se ensombreció al instante, emanando un frío glacial. Apretó mi muñeca con fuerza. Tienes que hablar así, no eras así antes. Le respondí con firmeza: eso es porque nunca me has conocido. Estás borracha, dijo Liam al final, cediendo con un tono de resignación. Extendió su brazo para abrazarme y guiarme, pero otro brazo apareció de lado interceptándolo. Lo siento, es mi novia. La voz de Ethan me devolvió un poco de lucidez. Me mostré un poco irrazonable. ¿Porque llegas tan tarde? Lo siento, la próxima vez vendré a buscarte más temprano, susurró Ethan disculpándose. Acabo de ir a buscar a Leo. Leo no fue hasta que vi a Leo cargando a mi mejor amiga borracha cuando recordé que era el nuevo novio de Chloe. Cuando empezaron a salir juntos, Liam intentó arrebatarme de los brazos de Ethan, pero no lo logró. Ethan me levantó en brazos y dijo con una risa suave: no es asunto tuyo preocuparte por eso. Enterré mi rostro en el cuello de Ethan viendo cómo Liam detrás de mí emanaba un aura de desaliento. Alejándose cada vez más de mi 10, Ethan me llevó a mi nuevo apartamento. Ya estoy en casa, gracias, dije mientras intentaba cerrar la puerta. Él extendió la mano para sostener la puerta. Rachel, hoy no lo negaste. Bajé la mirada en silencio. El rostro de Ethan se ensombreció poco a poco y lentamente soltó mi mano. No importa, tengo todo el tiempo del mundo, dijo. Cerré la puerta y me apoyé contra ella mientras las lágrimas caían sin control. El dolor en el pecho era insoportable, realmente insoportable. El alcohol avivó mis emociones y todas ellas surgieron de golpe. Creía haber alcanzado la paz interior, pero cada vez que Liam aparecía frente a mí me afectaba profundamente. Realmente no hay forma de que pueda cambiar. Mis dedos se deslizaron sobre el calendario y finalmente se detuvieron en una fecha. No era ningún día festivo, sino el día de mi futuro fallecimiento. No es que no hubiera notado los sentimientos de Ethan hacia mí y cuando me lo preguntó realmente quise decir que sí. Pero ahora quizás no pueda corresponderle. Comencé a prepararme en secreto para la despedida. Si al final no logro resistir el destino, al menos podría hacer que quienes se preocupan por mí sufran un poco menos. Ethan seguía viniendo a verme todos los días como si mi rechazo tácito aquel día no hubiera sucedido. Creo que en realidad soy muy desvergonzada, no puedo aceptarlo, pero disfruto de lo bueno que es conmigo. Quizás por el guión. Después de aquel día me encontré con Liam con frecuencia. Cada vez que lo veía salía corriendo. El furioso decía: ¿acaso soy algún monstruo aterrador? ¿Por qué me evitas? Lo observé en silencio. En realidad esa frase no estaba equivocada. Para mí él era una bestia feroz, un diluvio devastador. Una bestia que afectaba mis emociones, que amenazaba con arrebatarme la vida. Pero no podía escapar, no importaba lo que hiciera, siempre ocurría algún imprevisto que me arrastraba de vuelta. Solo podía intentar mantenerme lo más lejos posible. Lo hiciste a propósito, estar con Ethan.
Meneé la cabeza. No lo es. Permaneció en silencio durante mucho tiempo. Al cabo de un rato su voz mostró un atisbo de confusión. Rachel, no sé por qué, pero siento que he hecho algo mal. Podemos volver a como éramos antes. No has hecho nada malo. El protagonista y la actriz secundaria nunca están destinados a estar juntos. Si al final terminan juntos, entonces significa que la actriz secundaria no era tal sino la protagonista oculta. Pero yo no lo era. Conocía toda la historia y entendía claramente mi papel. Observé con lucidez cómo me hundía y luchaba. Cuando ya casi llegaba a la orilla, una mano llamada trama me empujó de vuelta. Sabías perfectamente que lo que hacías me enfurecería, pero aún así insististe en hacerlo. No creo que eso se llame cometer un error, sino que fue tu decisión y en tu decisión no estaba incluida yo. 11 Después de aquella conversación, Liam parecía evitarme deliberadamente y no volvió a aparecer frente a mí. Nuestros círculos sociales están demasiado entrelazados. En varias ocasiones nos encontramos por casualidad y él solo se quedaba paralizado un instante antes de alejarse primero. Terminé de beber el trago de un sorbo con el corazón encogido por la amargura. Este era el mejor final posible para nosotros, ¿no es cierto? Cuando solo quedaban 3 días para que el personaje de villana secundaria desapareciera de escena, busqué activamente a Ethan. Fuimos a las montañas en las afueras para disfrutar de la nieve. Le dije con tono burlón: mis padres tienen muy buena impresión de ti. Has logrado conquistarlos con éxito, señorito Ethan. Ethan también curvó los labios. Pero la persona que realmente quiero conquistar aún no me da una barra de progreso. Pregunté: si la conquista tiene éxito ya no irás. Inmediatamente aseguró: eso no puede ser, no solo estoy fingiendo. Entonces te doy una. ¿Hablas en serio? Ethan inmediatamente se puso más serio. Presionó el botón de grabación con solemnidad. Adelante. Me reí. Estás loco. No importa, tú fuiste quien no cumplió su palabra. Esto es para guardar pruebas, insistió obstinadamente. Le puse en la mano la hierba silvestre que estaba jugueteando. Vale, compañera Rachel, ¿cuándo podrás aceptar la declaración de Ethan? Me ajusté el abrigo y el viento frío dispersó mis palabras en el aire. La voz era suave pero muy seria. Esperemos a que llegue la primavera. Aún no había dado su consentimiento, pero Ethan sonreía como un niño que acaba de recibir un caramelo. Añadió la fecha en el calendario y dijo con solemnidad: entonces el primer día de la primavera será nuestro aniversario de noviazgo. Me di la vuelta y me sequé disimuladamente las lágrimas en el rabillo del ojo, rogando en silencio poder aguardar hasta la llegada de la primavera. 12 Hoy es un día como cualquier otro. Tras mis luchas anteriores sé que no hay forma de evitarlo. Incluso si me quedo en casa todo el día no hay garantía de que no tropiece y caiga por las escaleras, o que mis seres queridos sufran un accidente obligándome a salir. Lunes soleado pero aún frío. Fui a clase como de costumbre y apenas llegué al edificio de la facultad cuando vi a Hannah. Había una sensación de inevitabilidad. Su rostro lucía demacrado. Su estado no parecía el de alguien enamorado. Pero ya no quería saber más. Todavía recordaba cómo hablaban con firmeza sobre estar juntos, como Liam me traicionó una y otra vez por ella. Mi 20º cumpleaños fue horrible. Si pudiera me gustaría celebrar mi 21º con Ethan. No necesitaba una gran fiesta ni tampoco regalos. Basta con comer un simple trozo de pastel. Aparté rápidamente la mirada. Si me quedaba más tiempo temía no poder evitar hacer algo. Aunque Hannah con su aura de protagonista quizás no muriera, no quería convertirme en una persona desconocida para mí misma. Huí. Las clases matutinas me dejaron exhausta. La mirada de Liam clavada en mi espalda me hacía sentir como si estuviera sentada sobre alfileres. Al terminar la clase me escapé rápidamente. Después de comer fui a alimentar a los gatos callejeros del campus. Hoy ha sido un día bastante bueno. Le acaricié con cuidado su cabecita suave y esponjosa. El gatito ronroneó y giró la cabeza para frotarse activamente contra mi palma. Este mundo parece bastante hermoso. Si pudiera me gustaría quedarme un poco más. Cuando llegué aquí por primera vez estaba llena de temor y desesperación por escapar. Más tarde encontré aquí el afecto familiar que nunca había tenido en mi vida anterior y también coseché buenas amistades. Además de ese amor platónico nebuloso y hermoso que terminó sin llegar a nada. Hasta ahora he encontrado a la persona con la que quiero estar. Quizás recibí demasiado, por eso me pusieron esta prueba. Pero si no fuera por esta experiencia especial no los habría conocido. Lo que se pierde se gana. Una historia no necesita ser perfecta si es lo suficientemente profunda. Cuando terminó la última clase Ethan vino a buscarme. Llevaba en la mano mi postre favorito. Nos separaba solo una calle pero parecía un abismo insalvable. Un chirrido estridente de frenos rompió el silencio. Mis piernas se negaron a obedecerme, clavadas en el asfalto. Un dolor agudo me atravesó el cuerpo. El bullicio de la calle me envolvió. Lo último que vi fue a Ethan lanzar los postres y correr hacia mí como un loco. Quise gritarle que no viniera pero las palabras se ahogaron en mi garganta. 13 El olor a desinfectante se colaba en mi nariz. No pude evitar fruncir el ceño. Solo después de un buen rato me di cuenta de que parecía poder sentir dolor. Abrí los ojos lentamente y descubrí que en realidad mis heridas no eran leves. Ethan estaba inclinado junto a mi cama con el cabello tan largo que le cubría los ojos y sus largas piernas incómodamente encogidas. Ethan, lo llamé con voz ronca. Él levantó la cabeza bruscamente, parpadeó y en un instante sus ojos se enrojecieron. Yo también sentí ganas de llorar, pero más que nada era la alegría de haber sobrevivido. Lágrimas de felicidad. No pude contener la pregunta: ¿puedo invitarte a celebrar mi cumpleaños número 21? Ethan asintió entre sollozos. Pensé que estar viva era realmente maravilloso. Estuve hospitalizada por un tiempo durante el cual mis padres casi no se separaban de mí ni un segundo. Pero yo quiero tener un novio. Esa frase hizo que las expresiones de mis viejos padres cambiaran repetidamente. Finalmente soltaron un: la hija ya creció, no se la puede retener más, y se marcharon. Ethan me miraba sonriendo como un tonto. Cuando pude levantarme de la cama fui a ver a Liam en la habitación de al lado. Recuerdo lo que pasó antes del accidente pero olvidé lo que sucedió en ese momento.
Cuando recuperé la memoria fue al despertar en el hospital. Después de despertar, mis padres con lágrimas en los ojos me contaron que durante mi rescate recibieron 3 avisos de estado crítico. No puedo imaginar con qué sentimientos esperaron a que despertara. Tampoco había forma de saber si Ethan había entendido mi indirecta al despedirme como si fuera la última vez. Afortunadamente lo superé. Sé que la razón más importante fue Liam. Él es el protagonista de este mundo con el aura de personaje principal. Si no fuera por su intromisión forzada probablemente me habría ido para siempre. El herido Liam tampoco estaba en buenas condiciones, con una escayola en la pierna y tumbado pálido en la cama del hospital. Ethan dijo que en ese momento Liam apareció de la nada lanzándose para intentar apartarme. Pero el coche iba demasiado rápido y ya no había tiempo. Al final ambos fuimos llevados de urgencia al hospital. Me acerqué lentamente a la cama de Liam y le di las gracias de corazón. Gracias. Me alegro de que estés bien. 2 frases después se hizo un silencio incómodo entre nosotros. La habitación del hospital estaba terriblemente silenciosa y la atmósfera se volvía cada vez más incómoda. En menos de un año habíamos llegado a ser tan distantes. Después de rumiarlo por mucho tiempo en mi mente no pude evitar preguntar por qué. ¿Quieres saber por qué te salvé? Sentí no hay ningún por qué. Liam suspiró. Quizás no lo creas, como dije antes, siento que no debería ser así entre nosotros, pero no encuentro una razón. No sé por qué me he convertido en otra persona hasta el punto de perderte al final. Raquel, te dije que te protegería toda la vida. No he olvidado esa promesa. Si preguntas por qué, fue un instinto del cuerpo al verte en peligro. Tal vez he olvidado algunas cosas, pero mi instinto me dice que debo salvarte o me arrepentiré para siempre. Solo me quedé mirándolo fijamente mientras surgía en mi mente una idea absurda. ¿Acaso estaba empezando a despertar a la conciencia? Pero era demasiado escandaloso, así que al final no me atreví a preguntar. Liam, al verme en silencio, finalmente preguntó: ¿es esto todo lo que podemos ser? Bueno, hasta aquí llegamos, respondí. Salí del hospital y pasé mi cumpleaños número 21 con Ethan. Mis padres llevaban tiempo hartos de nuestras muestras de cariño exageradas y se mantenían bien alejados. Después del accidente de tráfico, Ethan pareció darse cuenta de algo. Pero él solo me abrazó y dijo: no te presionaré, pero en el futuro si ocurre algo similar no quiero que me lo ocultes. Enterré mi rostro en su pecho y respondí: de acuerdo. Pasó un tiempo más y Liam también fue dado de alta del hospital. Hannah finalmente consiguió la plaza de estudiante de intercambio y se fue al extranjero a continuar sus estudios. Pero escuché que al parecer habían terminado. Cuando recibí la noticia me sorprendió un poco, pero solo me limité a reírme y seguir adelante. Quizás la trama ya había cambiado poco a poco, de lo contrario yo no habría sobrevivido. Después de graduarnos, Ethan y yo celebramos nuestra boda. Liam envió un regalo de bodas a través de un conocido y luego se supo que se había ido al extranjero. No sé si fue a buscar a Hannah. El regalo que envió no era valioso, solo un pequeño pendrive con nuestra última actuación juntos, Liam y yo. Esa canción se llama Juntos sin importar la distancia. Lamentablemente es una canción sobre el final de una relación. ¿Se puede considerar esto como una profecía autocumplida? ¿Habrá arrepentimiento? Seguro que sí. Al fin y al cabo fue la persona que amé durante toda mi juventud. Es alguien por quien luchas por sentir cariño a sabiendas de que es imposible. Me quedé mirando el vídeo que había terminado de reproducirse. Ethan no dijo nada, solo me abrazó por detrás. Puedes recordar pero no volver atrás, dijo él. Me relajé en sus brazos. ¿No sientes celos? Celos, estoy fingiendo ser generosa, le dije mientras tomaba su mano y entrelazaba nuestros dedos. Vamos a tener un gato, dijo él mientras besaba mi frente. Sí. Doblé las comisuras de mis labios y me sumergí en un sueño profundo llena de expectativas. Liam, el extra. Rachel se casó. Ya no podré estar con la persona que amo. El día de la boda no fui, tenía miedo de no poder controlar las ganas de llevármela. Pero no puedo volver a arruinar la felicidad que tanto le costó conseguir. No tengo derecho, solo soy alguien que la traicionó. ¿En qué paso exactamente me equivoqué? Innumerables noches me he hecho esta pregunta. Era como si mi alma estuviera siendo manipulada y arrastrada, obligándome a actuar en contra de mi voluntad y a decir cosas que no sentía. Durante ese periodo estaba como poseído, comenzando a interactuar frecuentemente con Hannah. Siempre que me encontraba con ella no podía evitar tratarla bien. Incluso llegó a ignorar a Rachel por ella y se esforzó al máximo por romper el compromiso. Mis padres también me miraban con incomprensión, diciendo que parecía que me había convertido en una persona completamente diferente. Bajo las miradas decepcionadas de todos empeoré las cosas, incluso llegué a acusar a Rachel con rumores infundados, sumiéndola en un mar de críticas. Prometí protegerla toda la vida, pero al final fui yo quien le clavó el cuchillo. Palabras extrañas y hirientes, miradas de decepción, gestos de evasión, todo me lastimó profundamente. Aunque estábamos juntos parecía que nos separaba un abismo insondable. Esa distancia insalvable que por más que lo intentara no podía cruzar. Luché durante mucho tiempo atormentada por el insomnio cada noche sin encontrar salida alguna. Poco a poco nos quedamos sin palabras y Rachel comenzó a evitarme. Mi corazón se sentía como si una mano lo estrujara con fuerza, desgarrando un dolor denso y punzante. Pero cada vez que nos veíamos terminábamos lanzándonos palabras hirientes y separándonos en medio del disgusto. Hasta que un día Rachel consiguió un nuevo novio. Esa persona también la conozco, es alguien a quien he odiado desde pequeña, Ethan. Por supuesto, aunque no lo haya visto en años, sigo odiándolo. Cuando era más joven no entendía por qué no me llevaba bien con Ethan, solo pensaba que era simple posesividad entre amigos. Hasta que maduré y comprendí que Ethan sentía algo diferente por Rachel. Los rivales en el amor se miran con ojos encendidos de ira, hasta el punto de que Ethan y yo no podíamos llevarnos bien de ninguna manera. Empecé a usar pequeñas artimañas, inventando mil formas de presumir del afecto único que Rachel me profesaba delante de Ethan. El compromiso matrimonial que los adultos bromeaban cuando éramos niños lo formalicé activamente, pidiendo a mis padres que lo concretaran. Como era de esperar, cuando Ethan se enteró pasó mucho tiempo sin volver a aparecer frente a Rachel y a mí.
Más tarde él se fue al extranjero sin decir nada. Rachel estuvo muy triste durante un tiempo debido a su despedida sin aviso. Me enfureció tanto que incluso quise ir al extranjero a golpearlo después de que Ethan se fuera. Rachel y yo practicábamos juntas el piano, asistíamos a clases juntas y juntas ingresamos a la universidad ideal. Todo era como la vida que habíamos imaginado, incluso comencé a esperar cómo sería nuestra boda. Hasta que apareció Hannah empecé a sentirme rara, los recuerdos de antes se volvieron lentamente borrosos. Haré cosas que ni yo misma puedo entender, empujando a Rachel poco a poco hacia afuera. Sé que aunque Ethan está en el extranjero nunca ha dejado de prestarle atención a Rachel. El asunto de la ruptura del compromiso causó un gran revuelo, todo el círculo social se enteró. Sabía que Ethan regresaría tarde o temprano, pero no esperaba que lo hiciera tan pronto. Debía haber considerado la posibilidad de quedarse en el extranjero para no volver. Como rival en el amor, naturalmente no podía dejar de seguir sus movimientos. Con tantas posesiones y raíces las abandonó sin dudarlo y apareció junto a Rachel en el menor tiempo posible. Desde este punto de vista Ethan sin duda era un rival formidable. No me atrevía a acercarme a Rachel ni tampoco a Hannah. Cada vez que nos veíamos dejaba de ser yo misma. Al escucharlos confirmar su relación apenas pude mantener la compostura. Un dolor sordo en el pecho me impedía respirar. Intenté convencerme de que bastaba con observarla en silencio desde la distancia. Pero no contaba con lo inesperado. En ese instante pareció detenerse mi aliento y el instinto me hizo lanzarme hacia adelante. Como Rachel me preguntó el por qué, yo también me lo he preguntado. La respuesta es instinto. Los buenos recuerdos del pasado en mi mente se desvanecen lentamente. A menudo me siento confusa. Pero en el momento del accidente mi instinto me dijo que era un cariño grabado en los huesos. Un cariño que incluso perdiendo la memoria se interpondría ante el peligro. Fue también por este accidente que parece que descubrí por qué todo lo que antes no encajaba era así. Porque este mundo en realidad solo era una novela. Yo era el protagonista masculino y Rachel era la antagonista malvada, el enemigo. Nuestras vidas estaban siendo manipuladas por una mano llamada trama. Tenía muchas ganas de confesarlo todo, de pedirle que me diera otra oportunidad. Pero al verla sonriendo levemente mientras se acurrucaba en los brazos de Ethan dudé. De que servían todas las razones válidas. El daño que le había causado en el pasado era real e innegable. ¿Cómo podía atreverme a esperar que volviéramos a estar juntos? Separarnos fue el mejor final para nosotros. Compré muchos diarios y poco a poco fui escribiendo nuestros recuerdos. Si al final ya no ocupo ningún lugar en su corazón, solo le pido que no abandone mis recuerdos. Fin.